He vivido toda mi vida en la reserva Cherokee. Siempre la he considerado mi hogar, un lugar donde la tradición y la vida moderna se entremezclan de un modo que los forasteros nunca llegan a comprender. Para la mayoría de la gente, la reserva es un lugar tranquilo, con poco más que nuestra historia y costumbres para definirlo. Pero cualquiera que haya pasado suficiente tiempo aquí sabe que no es así. Hay una oscuridad que perdura en estos bosques, en la tierra, en el aire. Es algo de lo que no hablamos a menudo, pero siempre está ahí. Nuestros mayores lo saben, y quienes pasan las noches demasiado cerca de los viejos lugares también lo saben. Empezó hace unos meses, durante las cálidas noches de verano, cuando el aire estaba cargado de humedad y parecía que el bosque se cerraba a tu alrededor. Empezaron a ocurrir cosas extrañas, cosas que nos estremecieron incluso a los que habíamos crecido con las historias. Al principio eran cosas sin importancia, una mascota desaparecida, algún grito en la lejanía que nadie podía explicar, pero fue a peor. Y ahora es algo que nadie puede ignorar. Recuerdo la primera vez que lo sentí, ese cambio en el aire. Estaba cerca del antiguo cementerio, un lugar que se supone que debemos evitar cuando oscurece. El sol acababa de ocultarse en el horizonte y proyectaba largas sombras sobre los árboles. Siempre he tenido una sensación de inquietud cerca de los cementerios, pero aquella noche era diferente. El aire parecía pesado, como si me oprimiera, y el viento desprendía un olor a tierra mojada y descomposición. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que era el bosque que me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces vi que algo se movía entre los árboles. Al principio solo una sombra, algo alto y rápido. No pude evitar la sensación de que me estaba observando, siguiéndome mientras caminaba. No corrí, no al principio. Correr es como admitir que algo te persigue, pero cuanto más caminaba, más lo sentía. Cada vez estaba más cerca y oía cómo las ramas se quebraban bajo su peso. El corazón se me aceleró, y cuando vi las luces de la casa más cercana, ya estaba corriendo. No miré atrás. No quería ver lo que me perseguía. A la mañana siguiente, me dije que no era nada, tal vez un oso o un coyote, pero en el fondo sabía que no era así. Los ancianos hablan de espíritus que vigilan los cementerios, espíritus que no ven con buenos ojos a los que se acercan demasiado. Pero lo que fuera que estaba allí esa noche, no se sentía como un espíritu, se sentía físico, real. En las semanas siguientes, las historias comenzaron a extenderse por la reserva. La gente empezó a desaparecer. Al principio, solo unos pocos. Un anciano que vivía solo en una cabaña, un adolescente que salía a hurtadillas por la noche. Pero no pasó mucho tiempo antes de que desaparecieran más personas y, muy pronto, nadie se sentía seguro al anochecer. Incluso los animales actuaban de forma extraña. Los perros ladraban y gruñían por nada, con el pelo erizado. Los ciervos, que normalmente permanecían en las profundidades del bosque, empezaron a aparecer cerca de las casas, con los ojos muy abiertos por el miedo, como si los estuvieran echando del bosque. Recuerdo cuando vi el primer cadáver. Era uno de los cazadores, un hombre al que conocía de toda la vida. Lo encontraron en lo profundo del bosque, cerca de un arroyo donde solíamos pescar de niños. Su cuerpo estaba destrozado, como si hubiera sido mutilado por algo mucho más grande que cualquier animal que tengamos por aquí. Pero no había huellas, ni señales de lo que lo había hecho. Solo sangre, por todas partes, manchando las rocas y la hierba. La expresión de su cara me persiguió. Tenía los ojos muy abiertos, congelados por el terror, como si hubiera visto algo que ningún hombre debería ver jamás. Después de aquello, nadie se adentraba solo en el bosque. La reserva parecía más pequeña
como si la oscuridad nos rodeara por todas partes. La gente susurraba viejas leyendas, historias de criaturas que vagaban por los bosques mucho antes de que llegaran los hombres blancos. Hablaban del cuervo burlón, un espíritu capaz de robar el alma de los moribundos, o de Luctena, una bestia con forma de serpiente que vivía en lo más profundo de las montañas. Pero esto no parecía un espíritu, parecía algo más antiguo, más peligroso. Los ancianos celebraron ceremonias para intentar calmar a lo que fuera, pero no sirvieron de nada. Desapareció más gente, y los que volvían ya no eran los mismos. Volvían pálidos, con los ojos muy abiertos, negándose a hablar de lo que habían visto. Era como si el bosque se hubiera llevado una parte de ellos, algo vital, algo que no podía recuperarse. Algunos enloquecían, otros se marchitaban, como si les hubieran vaciado el alma. Una noche me desperté con el sonido de algo que arañaba mi puerta. Era tarde, y la casa estaba en silencio, pero allí estaba, ese suave e insistente arañazo, como si algo intentara entrar. El corazón me latía con fuerza, y me senté en la cama a escuchar. Al principio pensé que era un perro callejero o un mapache, pero entonces volví a oírlo, y esta vez fue seguido de un gruñido bajo y gutural, algo que me produjo un escalofrío. Cogí el rifle que guardaba junto a la cama y me arrastré hacia la puerta, con las manos temblorosas. Los arañazos habían cesado, pero el gruñido era ahora más fuerte, más insistente. Me asomé por la ventana y por un momento lo vi. Una figura oscura y corpulenta de pie justo fuera, con los ojos rojos brillando a la luz de la luna. Era enorme, fácilmente el doble de grande que un hombre, y su cuerpo estaba cubierto de un pelaje espeso y enmarañado. Parecía sacado de una pesadilla, una criatura que no debería existir. No abrí la puerta, ni siquiera me moví. Me quedé mirándolo, con la respiración entrecortada. Me devolvió la mirada, sin pestañear, como si supiera que yo estaba allí. Y entonces, con la misma rapidez con la que había aparecido, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, sin dejar tras de sí más que el persistente hedor de la descomposición. Aquella noche no dormí, y cuando por fin salió el sol, hice la maleta y me marché. No podía quedarme allí más tiempo, no con esa cosa ahí fuera. Pero incluso mientras me alejaba, sabía que no había terminado. Lo que estuviera pasando en la reserva, lo que hubiera salido del bosque, no iba a detenerse. He hablado con otros que también lo han visto. Describen a la misma criatura, alta, cubierta de pelo, con ojos que arden como el fuego. Algunos dicen que es un cambiapieles, un metamorfo, que puede tomar forma de animal o de hombre. Otros creen que es algo más antiguo, algo que estaba aquí mucho antes que nosotros, pero nadie lo sabe con certeza. La reserva es diferente ahora. La gente se queda dentro cuando oscurece, y el bosque parece un lugar prohibido. Los ancianos siguen con sus ceremonias, pero hay una sensación de impotencia, como si nos enfrentáramos a algo que escapa a nuestra comprensión. La propia tierra parece contaminada, como si ocultara algo terrible bajo la superficie. No sé qué es eso, ni por qué está aquí. Pero sé esto. Las historias que nos han contado, las leyendas transmitidas de generación en generación, no son solo historias. Hay verdad en ellas. Una verdad que la mayoría de la gente preferiría no afrontar. Los bosques están llenos de cosas que no podemos explicar, cosas que no pertenecen a nuestro mundo. Y a veces nos recuerdan que no estamos tan seguros como creemos. No he vuelto a la reserva desde aquella noche. Una parte de mí sabe que en algún momento tendré que volver, que la tierra sigue siendo mi hogar. Pero no puedo evitar la sensación de que algo oscuro me está esperando allí, algo que no me dejará marcharme una segunda vez. He vivido toda mi vida cerca del embalse Navajo, y como miembro del pueblo Diné, he crecido escuchando historias sobre los espíritus que habitan en la tierra y el agua. Los ancianos
hablan de seres antiguos, inquietos, que vigilan el embalse, sobre todo de noche. Nunca había pensado mucho en ello, al menos hasta el año pasado, cuando ocurrió algo que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. Trabajo como guarda forestal en el Parque Estatal del Lago Navajo, parte del terreno que se inundó cuando se construyó la presa en los años 60. El lugar tiene una belleza inquietante. A primera vista, parece un embalse cualquiera, tranquilo, vasto y sereno. Pero se siente esa tensión bajo el agua. Es como si la tierra nunca hubiera aceptado la intrusión de la presa, de toda esa agua metida a la fuerza en la tierra. Hay una parte del embalse que los lugareños evitan. Está cerca del lado sureste, donde los árboles están nudosos y el viento siempre parece soplar un poco más frío. La mayoría de la gente cree que es una zona remota y de difícil acceso, pero los que llevamos aquí mucho tiempo sabemos que no es así. Dicen que los espíritus son más fuertes allí, que es un lugar donde las viejas historias cobran vida. El verano pasado me enviaron a comprobar esa zona. Algunos campistas habían informado de ruidos extraños y sombras en la noche, y aunque yo no estaba ansioso por ir, era parte del trabajo. El viaje hasta allí fue largo, y a medida que me acercaba al lugar, el aire empezó a cambiar. Al principio es sutil, el viento se levanta un poco, o los árboles parecen cerrarse a tu alrededor. Pero cuando llegué a la orilla, no pude evitar la sensación de que me estaban observando. El sol empezaba a ponerse y proyectaba un resplandor rojizo sobre el agua. Caminé hasta la orilla, buscando algo inusual. Nada fuera de lo común, solo el chapoteo del agua contra las rocas y el susurro de las hojas a lo lejos. Pero el malestar que sentía en el pecho no desaparecía. Era como si la propia tierra contuviera la respiración. Me quedé cerca del agua un rato, viendo cómo los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte. No fue hasta el anochecer cuando noté algo extraño. No había sonidos, ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el chapoteo ocasional de un pez. Era como si toda la zona hubiera enmudecido, excepto el viento que parecía arreciar, azotando la superficie del embalse. Fue entonces cuando lo vi. Al principio no era más que una onda en el agua, una perturbación que no venía al caso. Vi cómo las ondas crecían y se acercaban a la orilla con una fuerza deliberada. Se me hizo un nudo en el estómago, pero me quedé quieta, entrecerrando los ojos en el agua cada vez más oscura, intentando distinguir qué era. Casi esperaba que fuera un barco o tal vez un animal grande nadando por el embalse. Pero no era un animal, era otra cosa, mucho más grande y mucho más antigua. Rompió la superficie lentamente, como si estuviera tanteando el terreno. Al principio, lo único que podía ver era la parte superior de la cabeza, oscura, húmeda, cubierta de lo que parecía musgo o algas. Luego se elevó más, revelando una forma que me produjo un escalofrío. Al principio parecía un hombre, alto, con largas extremidades, pero su piel era pálida, casi translúcida, como si hubiera estado sumergida durante siglos. Pero fueron sus ojos los que me paralizaron. Brillaban con una luz tenue e inquietante que atravesaba la oscuridad. Permaneció en el agua, mirándome fijamente. No me moví, ni siquiera respiré. Había una tensión entre nosotros, como si estuviera esperando a que yo hiciera algo, hablara o huyera. No sé cuánto tiempo estuvimos así, encerrados en esa mirada silenciosa. Pero yo sabía, en lo más profundo de mis huesos, que se trataba de uno de los viejos espíritus, uno de los seres de los que nos habían advertido los ancianos. La criatura empezó a moverse hacia la orilla, extendiendo sus largos brazos, casi como si me hiciera señas. Retrocedí un paso, con el corazón latiéndome con fuerza. Mi mente se agitó tratando de recordar las viejas historias que me contaba mi abuela.
Hablaban de espíritus del agua, peligrosos, que atraían a la gente a las profundidades del embalse para no volver a verlos. Retrocedí lentamente, sin atreverme a darle la espalda. La criatura se detuvo al borde del agua, sin dejar de observarme con aquellos ojos brillantes. No se acercó más, pero pude sentir su atracción, la forma en que parecía atraer el aire a su alrededor, como si estuviera hambrienta de algo. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando fijamente a esos ojos, pero al final me obligué a darme la vuelta y alejarme. No corrí. Algo me decía que no lo hiciera, que si lo hacía, me perseguiría, me arrastraría al agua. Así que caminé despacio, sintiendo todo el tiempo el peso de su mirada en mi espalda. Cuando por fin llegué a mi camión, pude volver a respirar. Me quedé allí sentada durante un buen rato, mirando el embalse, con la esperanza de volver a ver a la criatura salir del agua. Pero no fue así. La superficie estaba en calma. El viento se había calmado y los sonidos de la noche habían vuelto. No le conté a nadie lo que había visto. ¿Quién iba a creerme? Lo atribuirían a un truco de la luz o al cansancio de un largo día al sol. Pero yo sé lo que vi. Sé que hay algo en ese embalse, algo viejo y peligroso, algo que ha estado allí mucho antes de que se construyera la presa. Desde entonces, me mantengo alejado de esa parte del parque. Sigo haciendo mi trabajo, sigo patrullando la zona, pero nunca vuelvo a esa orilla. La tierra que rodea el embalse de Navajo guarda sus secretos a buen recaudo, y he aprendido a respetarlo. Hay cosas aquí que no quieren ser encontradas, cosas que observan desde las sombras, esperando el momento adecuado para atraerte. Y si no tienes cuidado, si ignoras las advertencias, podrías desaparecer sin dejar rastro como han hecho tantos otros. Nací y crecí en la reserva. No es el tipo de lugar que recibe mucha atención del mundo exterior. Es un lugar tranquilo, remoto, con un paisaje que se extiende como un mar infinito de pinos y colinas rocosas. La mayoría de la gente ve esta tierra como un rincón olvidado del país, pero para los que hemos vivido aquí toda la vida, es algo totalmente distinto. Está viva. Tenemos historias transmitidas de generación en generación sobre la tierra, historias de espíritus y criaturas que viven en las sombras de los árboles. De niño, no les daba mucha importancia. Solo eran historias que los ancianos nos contaban para evitar que nos adentráramos demasiado en el bosque por la noche. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que había algo más en esos cuentos. Empezó cuando tenía unos 15 años. Estaba de caza con mi tío, una excursión que hacíamos a menudo en otoño. El aire era fresco, de esos que te pican los pulmones con cada respiración, y el cielo estaba nublado, amenazando lluvia. Estábamos en lo más profundo del bosque, lejos de carreteras y caminos, el tipo de lugar que solo unos pocos habitantes de la reserva saben encontrar. Los árboles son antiguos, más viejos de lo que nadie recuerda, y sus gruesas ramas tapan el cielo en la mayoría de los lugares. Hay una sensación de aislamiento, como si el resto del mundo no existiera. Mientras rastreábamos a un ciervo entre la maleza, notamos algo extraño. El bosque había enmudecido. No había pájaros, ni susurro de hojas, ni siquiera el sonido del viento. Solo un silencio absoluto e inquietante. Mi tío se detuvo en seco, con el rostro pálido mientras observaba la arboleda. Me dijo que dejara de moverme, que me callara. Al principio pensé que se debía a que no queríamos asustar a los ciervos, pero entonces también lo vi. Había una figura de pie en el borde del claro, apenas visible a través de la niebla que flotaba en el aire. Era alta, mucho más que cualquier hombre que hubiera visto, y su piel era de un gris ceniciento oscuro. La figura permaneció completamente inmóvil, observándonos, aunque no pude distinguir sus ojos. Mi tío apretó el rifle, pero no lo levantó.
Se limitó a mirar fijamente a la figura con la mandíbula apretada. Después de lo que pareció una eternidad, la figura se dio la vuelta y desapareció entre los árboles sin hacer ruido. Mi tío murmuró algo en nuestra lengua, una oración o una advertencia, no sabría decirlo. Me dijo que habíamos terminado de cazar por hoy y nos fuimos a toda prisa. Cuando volvimos a la aldea, mi tío fue directamente a ver a los ancianos. No se me permitía participar en la conversación, pero podía oírlos desde fuera de la cabaña. Hablaban en voz baja, con tono serio. No fue hasta mucho después cuando supe de qué habían estado hablando. Lo llamaban el caminante de las sombras, una criatura de nuestro folclore que se dice que vaga por las partes más profundas del bosque. Las historias dicen que es un guardián de la tierra, que aparece cuando algo ha perturbado el equilibrio entre el mundo natural y el mundo de los espíritus. Se supone que no debe ser visto por nadie, y cuando lo es, nunca es una buena señal. No volví a ver al caminante de las sombras, pero empecé a oír cosas en el bosque. Susurros extraños llevados por el viento, pasos detrás de mí cuando no había nadie más alrededor. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación, pero la sensación de que algo me observaba nunca desapareció. Unos años más tarde, la reserva sufrió una sequía. Los ríos bajaron y los cultivos de los que dependíamos empezaron a marchitarse. Era la peor que se recordaba y los ancianos decían que la tierra estaba enfadada. Celebraban ceremonias, hacían ofrendas, pero nada parecía ayudar. Una noche, sentados alrededor del fuego con algunos de los hombres más jóvenes, oímos tambores a lo lejos. No del tipo utilizado en nuestras ceremonias, sino algo más profundo, más primitivo. El sonido resonó entre los árboles y me produjo escalofríos. Algunos de los hombres querían investigar, pero yo me negué. Yo lo sabía mejor. Las historias con las que había crecido me habían enseñado una cosa. Cuando el bosque habla, se escucha, pero no se sigue. A pesar de mis advertencias, un par de los hombres más jóvenes se adentraron en el bosque aquella noche. No volvieron. Los buscamos durante días peinando los árboles, gritando sus nombres, pero no había rastro de ellos. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Los ancianos dijeron que el caminante de las sombras se los había llevado. No era un castigo, explicaron, sino un recordatorio. La tierra es sagrada y cuando no se respeta, hay consecuencias. Celebraron otra ceremonia, esta vez más elaborada que cualquier otra que hubiera visto. Todo el pueblo participó, ofreciendo plegarias y regalos a los espíritus, pidiendo que volviera el equilibrio. Después de eso, la sequía terminó. Llegaron las lluvias y los ríos crecieron. Los cultivos volvieron a crecer y el bosque se llenó de sonidos de pájaros y animales. Pero nunca se encontró a los hombres desaparecidos. Más de una vez he pensado en abandonar la reserva, en mudarme a algún lugar lejos de las sombras que parecen perseguir este lugar. Pero esta tierra forma parte de mí, igual que forma parte de todos los que nacimos aquí. Las historias son algo más que cuentos para asustar a los niños. Son advertencias que se transmiten de generación en generación para recordarnos que no somos los únicos que vivimos aquí. La tierra tiene vida propia y exige respeto. Incluso ahora, cuando camino por el bosque, siento el peso de su mirada. Ya no cazo y no me alejo demasiado del pueblo. He aprendido que algunas cosas es mejor no molestarlas, y cuando el bosque enmudece, es mejor escuchar y marcharse.